Bendito nuestro Dios. Ok, mis queridos hermanos. Vamos a ver amartiología, la doctrina del pecado. Ahora bien, lo que usted está viendo en su pantalla es la diapositiva del sílabo que usted ya debe tener en sus manos. La clase se llama amartiología. El profesor licenciado Luis Bajaña, su servidor. Bueno, aquí la hora sí está un poquito diferenciada, ¿no? Pero bueno, no le vamos a prestar atención a la hora en ese sentido. Desde abril hasta junio, con la ayuda del Señor, la hora segunda, bueno, aquí está primera, pero en la hora segunda, seguimos con el mismo horario en la segunda hora, como si fuera el semipresencial, amén. Entonces, el correo electrónico, el antiguo correo que teníamos era Hotmail. El que tenemos ahora es Gmail, luchoyruquita@gmail.com. En ese sentido, mis hermanos, este es el correo que usted debe, sería bueno que usted lo anote en algún cuaderno, en algo, bueno, como lo tiene en la diapositiva, perdón, la diapositiva, así como lo tiene en el material, no importa, téngalo a la mano. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante. Bien, la importancia del curso dentro de la malla curricular, conocer todo lo relacionado al pecado, desde su origen, amén, desde su origen hasta la actualidad, descubrir el alcance del pecado en toda la esfera terrestre, su grado de destrucción en el corazón del hombre. Durante estas siguientes 10 semanas, vamos a estudiar todo lo relacionado al pecado. ¿Dónde fue el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Quién fue el primer pecador, si cabe el término? ¿Quién fue el primer pecador? Y todo lo relacionado. Y vamos a ver cómo es el alcance del pecado en toda la esfera terrestre, cómo ocurre, cómo daña el pecado el corazón del hombre. Amén. Bueno, continuamos. El objetivo de la materia, el objetivo cognoscitivo, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Muchas veces la gente pregunta y dice, pecado es lo malo, pecado es mentir, pecado es robar. Si usted le pregunta a los hermanos, escúcheme, si usted le pregunta a los hermanos y les dice, les pregunta, ¿para usted qué es pecado? ¿Para usted qué es pecado? Los hermanos le dirán que robar es pecado, que mentir es pecado, Desobediencia, que desobediencia es pecado. Muy bien, obedecer. pero yo le digo ahora, ¿por qué no dicen dejar de ir a la iglesia es pecado? ¿Por qué no dicen dejar de leer la Biblia es pecado? ¿Por qué no dicen, Sí, eh, también pecado. por qué no dicen? A eso me refiero. Usted le pregunta a los hermanos y los hermanos dicen, no, que robar, mentir y todo eso, pero ¿por qué no le dicen, no ir a la iglesia es pecado? ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera nosotros, los creyentes en Cristo, hemos hecho una que otra clasificación de qué es pecado y qué no. Ahora, cuando digo muchos creyentes en Cristo, me refiero a aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, claro está, pero también de alguna manera, pues bueno, piensan que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Pecado, dice primera carta de Juan, es infracción de la ley. Es infracción de la ley. Santiago lo complementa, si acaso, diciendo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, aprenderemos qué es pecado. Aprenderemos la forma de operar que tiene el pecado dentro del ser humano o cómo opera el pecado dentro del ser humano. Cómo opera, cómo actúa, cómo influye. Ese es el objetivo práctico para que usted pueda darse cuenta que aquello que es infracción de la ley, aquello que es malo, aquello que es malo, pero que al mismo tiempo para muchas personas es bueno, sigue siendo algo destructivo. Y por último, el objetivo en el desarrollo personal, demostrar cuál es el alcance del pecado, su depravación y su efecto destructivo. Amén. Su depravación y su efecto destructivo. Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, en ese sentido, veremos todo lo relacionado, vuelvo y repito, a lo que es pecado.
Ahora, no hace falta hacerle recorderis de la nota, pero sí le voy a recalcar algo. Y aquí viene lo que yo le mencionaba en la primera diapositiva, ¿no? Le mencioné la cuenta Gmail, el correo electrónico Gmail, usted lo tiene ahí, luchoyruquita@gmail.com. ¿Por qué lo mencioné? Es por esto, por las tareas asignadas y por las investigaciones. ¿Cuál es el detalle con esto, mi hermano? ¿Cuál es el detalle con esto? Cuando yo le mande una tarea, le mande una investigación, porque se la he de mandar, se la he de pedir, no crea que porque estamos distanciando se le puede mandar, se le puede mandar tarea a mi hermano. Cuando usted la tenga, usted hará la tarea, bueno, en este caso lo vamos a permitir que sea en computadora, cuando la tenga la tarea y me la envía al correo electrónico, luchirruquita@gmail.com. Me la envía a este correo electrónico la tarea que yo le haya de pedir. Ahora, para mis hermanos o alguien que por algún motivo no pueda, no pueda o no tenga a su alcance una computadora o algo, bueno, en ese sentido, mis queridos hermanos, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a hacer la tarea. Si no tiene computadora a la mano o internet a la mano para hacerla, la va a hacer a manuscrito con con clara letra, con buena caligrafía, ¿ya? Y le toma foto y me la envía por WhatsApp. Le toma foto y me la envía por WhatsApp en último de los casos si no estuviera a su alcance. Pero si lo tiene a su alcance, por favor, envíeme la tarea a este correo que le acabo de poner aquí, luchoyruquita@gmail.com. ¿Ya? Y repito una vez más, si no tiene a su alcance cómo enviarlo por correo, le toma foto la tarea y me la envía por WhatsApp. Muy bien, mis queridos hermanos. Continuamos con la clase. Le pido disculpas por esta breve interrupción, mis hermanos. Continuamos con la clase. Muy bien. Eh, vamos vamos a ver el plan de microclases. El plan de microclases durante las siguientes semanas, las siguientes 10 semanas, contando con que esta es la primera semana, vamos a ver el plan de microclases. En primer lugar, la martiología como tal, que es el material que usted tiene en la mano, que es el material que usted tiene en su mano. Amén. Lo que es la introducción a la martiología, la etimología de la etimología de la palabra, los vocablos hebreos y griegos de la Biblia que hablan del pecado. Seguramente usted ya revisó su material y se dará cuenta que, pues bien, en el material usted ve 8 palabras hebreas y 12 palabras griegas que muestran lo que es el pecado. Esto es importante acotarlo. ¿Por qué? Porque en base a estas palabras usted va a poder entender un alcance de lo que es pecado. ¿Amén? De lo que es pecado. La fuente de pecado, ¿amén? La fuente de pecado, ¿de dónde se origina el pecado? Mucha gente dice, pues bien, que Dios es el culpable del pecado, ¿no? Yo me gusta contar esta anécdota siempre cada vez que me toca dar esta clase o me toca hablar de amartiología. En cierta ocasión yo estaba en el mercado, ¿ya? Estaba en el mercado y pasé por una zona donde estaban una personas que estaban libando, que estaban tomando, y uno que estaba borrachito le dice al otro que también estaba ebrio o estaba tomado, le dice, oye, ya deja el vicio, le dice, deja el vicio, ya no estés tomando. A lo que el otro le contestó, dice, ya no es mi culpa, no es mi culpa. El de arriba me hizo así. Y como el de arriba me hizo así, no me queda más que seguir en esto. No, Dios no es la fuente del pecado, mis queridos hermanos. Por último, el pecado remitido. El pecado remitido. ¿Qué es lo que vamos a entender a través del pecado remitido? Bueno, usted ya lo tendrá pues, en su folleto, lo tiene en su folleto porque lo llamamos el pecado remitido,
porque creemos que a la luz de la palabra hay 7 motivos, 7 razones por las cuales Dios permitió la entrada del pecado, tanto en la esfera celestial como en la esfera terrestre. Perdón, el origen del pecado, ¿ya? Vamos a ver el origen del pecado, las teorías falsas sobre el origen del pecado, porque nunca está de más estudiar cuáles son las teorías falsas, lo que mucha gente piensa que cómo pudo haber sucedido el pecado, el origen del pecado en el universo, la naturaleza del primer pecado, la característica perversa, el origen del pecado de la raza humana y pruebas que señalan la excesiva perversidad del pecado. Seguimos, no quiero ser tan redundante en esto. La naturaleza del pecado. ¿Qué es pecado? Le mencioné hace un momento que pecado es infracción de la ley. Las ideas erróneas que hay sobre respecto al pecado. El pecado y la ley de Dios, ese es otro subtema. La naturaleza pecaminosa del pecado, ¿ya? Y la universalidad del pecado, ¿ya? Luego seguimos. Ahora, este punto, el primer pecado humano, mis queridos hermanos, para que haya sucedido el primer pecado humano es porque ya aconteció el primer pecado en el universo, el primer pecado, ya lo veremos, ya. Cuando hubo el primer pecado en el cielo, entonces se da esto que es el pecado en la tierra, ¿ya? El proceso de tentación, los resultados del primer pecado en el hombre, la maldición que trajo el primer pecado, todas estas cosas vamos a analizar. Luego, tenemos el quinto punto, el pecado y la depravación original. Vamos a ver la definición de lo que muchos teólogos llaman el primer pecado original, o el pecado original, mejor dicho, que en latín se lee peccatum originale. En latín se lee pecado. Pido disculpas, mis hermanos, una vez más, tuve que hacer otro pequeño corte comercial. Bueno, seguimos. Definición de pecado original. La naturaleza del pecado original, los dos elementos que implican el pecado original y la libertad humana. Cuando hablamos de pecado original, que esto fue lo que quería recalcarles, cuando hablamos de pecado original, tiene que ver con el hecho de la condición en la que nace el hombre, la condición en pecado que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, y esto cómo afecta o cómo incide en la libertad humana. Siempre se ha hablado del libre albedrío, mis hermanos. Siempre se ha hablado del libre albedrío, siempre se ha hablado de que el hombre tiene la libertad para decidir, pero de alguna manera el pecado original, termina incidiendo en la libertad, en la elección que hace el ser humano, ¿ya? La elección que hace el ser humano. Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, en ese sentido, cuando hablamos de pecado original y la condición humana, estamos viendo lo que tiene que ver con el libre albedrío. Lo analizaremos en su momento, ¿ya? Luego, ¿qué implica depravación? ¿Qué es la depravación original? Cuando hablamos de depravación original, por lo general siempre tiene que ver o mucha gente piensa que tiene que ver con algo, perdónenme el término que voy a usar, algo en lo sexual, si acaso, ¿no? Un depravado sexual. Entonces, cuando se habla de depravación, siempre se piensa que lleva una connotación de lo sexual, pero no es eso. Lo que lleva o lo que hablamos de depravación es la condición en la cual el hombre está viviendo. ¿Qué implica de la depravación original y cuál es el resultado de la depravación original? Todo esto analizaremos, mis queridos hermanos. Por último, mis hermanos, huelga señalar, mis queridos hermanos, que aquí tenemos que ver algo. Amén. Aquí tenemos que ver algo, mis queridos hermanos. En ese sentido, lo que nosotros vamos a ver
tocante al pecado, tocante al pecado, después de haber estudiado, después de haber analizado todo lo que es la materia, todo lo que es su sílabo, ¿verdad? Que le repito, ahorita pasamos al nuevo sílabo, perdón, a la nueva diapositiva de la materia, lo que tiene que ver pecado, el primer pecado, el pecado humano, la naturaleza del pecado, el resultado de la depravación original, listo. Usted va a tener un examen, usted va a tener un examen. El examen suyo, el, eh, el examen suyo va a ser una investigación. Su examen va a ser una investigación. ¿Cuál es esta investigación? Y quiero que por favor usted lo anote desde ya porque va a tener 10 semanas para poder investigar. El tema del examen es cómo afecta el pecado en la vida del creyente. ¿Cómo afecta el pecado en la vida del creyente? Amén. ¿Cómo afecta el pecado en la vida del creyente? Eso es lo que usted va a analizar. Eso es lo que usted va a ver, lo que usted va a descubrir. Y va a tener, repito una vez más, a la cuenta 10 semanas para poder investigar cómo afecta el pecado en la vida del creyente. Amén. Muy bien. Pasamos de lleno a la clase que es amartiología, la doctrina del pecado. Pasamos de lleno a la clase de amartiología, que es la doctrina del pecado. Bien, usted tiene allí la diapositiva. Oiga, ahora, me llamó mucho la atención esta figurita, ¿no? La manzana y la serpiente. La serpiente representa la tentación, ¿no? La manzana, lo prohibido. Muchas veces la gente dice que lo más prohibido es lo que más atrae. Esta es la razón por la cual muchas veces la gente dice que, bueno, que al rato de la hora hacer lo más prohibido es lo que más llama la atención. Lo que más llama la atención. Muy bien. La introducción a la martiología. Y me gustó también, dicho sea de paso, esta otra figurita que usted logra ver allí, ¿no? Que habla de la martiología. Dice allí, hemos de considerar la importancia de la doctrina del pecado. La filosofía, en gran parte, trata de hacer ver el pecado como algo subjetivo o como algo no real. Quiero decirle, mis hermanos, en este sentido, pues bien, que la filosofía trata de hacer ver la realidad del pecado como algo irreal, como algo subjetivo, como algo que no es real. ¿Ya? Dicho de otra manera, para la filosofía o para muchas otras personas, el pecado es algo subjetivo, no es algo objetivo. La moralidad, dicho sea de paso, también es algo subjetivo para muchas personas, mas no para otras. ¿Ya? Por ejemplo, en la práctica, ¿esto qué significa? En la práctica, ¿esto qué significa? Que lo que es bueno para mí no es bueno para el resto. Que lo que es pecado para mí, para otra persona no es pecado. Esta es la razón por la cual, mucha gente llega a pensar o mucha gente llega a creer que su estilo de vida no debería afectarle a alguien, cuando de alguna u otra manera sí termina afectando, y no solamente que termina afectando, sino que termina dando o haciendo un daño colateral. Por ejemplo, la chica o la señorita o la dama que dice, yo no me meto no te metas en mi vida, que yo sé lo que hago con ella. Pues las decisiones que a veces toma repercute para un mal, mis queridos hermanos. Repercute para un mal. Entonces, en ese sentido o bajo ese punto de vista, mis queridos hermanos, lo que ocurre es que muchas veces
Cuando la persona no toma en consideración el pecado que está realizando, no se da cuenta que puede generar un daño colateral a otras personas. Entonces, volviendo al punto, la filosofía en gran parte trata de hacer el pecado, ver el pecado como algo subjetivo, como algo real. Repito, pongo nuevamente el ejemplo. Lo que está bien para mí no está bien para el resto, o viceversa. Lo que, lo que yo haga con mi vida no tiene por qué afectarle al resto o nadie se tiene que sentir de alguna manera implicado. Hablar de esta doctrina es hablar de esto, amartiología. No es necesario discutir, mis hermanos, no es necesario discutir que el pecado es una realidad en el mundo porque usted lo sabe. Usted lo sabe que lo que hace este mundo es algo que trata de maquillar el pecado, ¿ya? Y como ya está maquillado, como ya está cubierto, ya está tapado, se lo quiere hacer ver como algo bueno. Y no solamente como algo bueno, sino como algo que de una u otra manera, repito, como dije hace un momento, no perjudica a los demás. Entonces, en ese sentido, dice allí, la historia revela sus horribles efectos en guerras, disturbios y en la maldad que el pecado muestra. Cada sonido de la naturaleza está en un tono menor. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el tono mayor es lo que el hombre hace. O sea, eh, lo que nosotros vemos en la naturaleza son consecuencias de, es como por ejemplo, los gobiernos de este mundo, cada uno de ellos de una u otra manera intentan erradicar la pobreza. Ahora, ¿cómo intentan erradicar la pobreza? A través de bonos, a través de entrega de alimentos, a través de, bueno, de entregar viviendas y tantas otras cosas más, pero se está atacando la consecuencia de, más no la raíz de. Y la raíz de todos los problemas que pasan en nuestras comunidades tienen que ver con el pecado, ¿ya? Ahora, la conciencia del hombre es a menudo un testimonio molesto a sus propios defectos y pecados. Y tenemos la cita bíblica, Romanos 2:15. Usted tiene su Biblia en la mano, ¿verdad? Como dice el cántico, con la Biblia en la mano y la mente puesta en Dios. Amén. Y usted va a buscar Romanos 2:15. Romanos 2:15, el cual dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Mis queridos hermanos, si por un caso llegan a escuchar un fondito musical, bueno, los vecinos han puesto una música cristiana un poquito movidita, pido disculpas por ella, pero bueno, espero no le interrumpa, ¿no? Muy bien. Entonces, como dice Romanos 2:15 dice, dando testimonio en su conciencia y acusándolo, defendiéndole su razonamiento. O sea, la misma conciencia, la misma conciencia de la persona le da testimonio de que está cometiendo un pecado, de que ha cometido algo malo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que el pecado suele ser tan, pero tan destructivo que cuando se lo llega a practicar en demasía ocurre lo que Pablo habla de una conciencia cauterizada. Cuando decimos conciencia cauterizada, tiene que ver con el hecho, de que, bueno, es una conciencia insensible, ¿ya? Cuando hablamos de cauterización, si por ejemplo me hago una herida en el dedo, me hago la herida en el dedo y me cauterizan la herida, la cauterizan de tal manera que yo ya no sienta dolor en el dedo, ¿no? Y se vuelve una parte que no tiene sensibilidad. Entonces, en ese sentido, cuando Pablo habla de una conciencia cauterizada, está diciendo que la conciencia de la persona se ha vuelto insensible al pecado. Y esto es un grave error que mucha gente suele cometer. Por ejemplo, muchos cristianos suelen cometer de, suelen cometer esto de vivir una vida de pecado.
Es verdad que en el tiempo de la ley, o cuando Israel vivía en el tiempo de la ley, por cada pecado que ellos cometían, debían sacrificar un cordero, un becerro o un macho cabrío. ¿Ya? Entonces, pónganse a pensar, a cantidad de pecados que se practicaba por cada pecado era un cordero. Entonces, no valía cometer pecado porque entonces la gente eh, se iba a quedar sin corderos, ¿no? Pero en la época de la gracia, ya no tienes que sacrificar pecados, iba a decir. Ya no tienes que sacrificar becerros ni machos cabríos. Solamente tienes que acercarte a Dios y decirle, Señor, perdóname porque pequé. ¿Sabe que esto se llega a convertir en una especie de muletilla? En una especie de muletilla, porque la gente dice, ya no importa, yo cometo pecado, le pido perdón a Dios y se acabó. Pues no es así, es algo terrible, porque el cometer pecado y quedarse sin pedirle perdón a Dios y no resarcir el daño o no hacer lo posible para evitar nuevamente un nuevo daño, un nuevo pecado, hace que la persona tenga una conciencia cauterizada. Y en ese sentido, la conciencia cauterizada en un cristiano es muy fatal, porque ese cristiano va a llegar a cometer tanto pecado como le sea posible, y como luego dice, Dios me perdonó, no me ha pasado nada, entonces piensa que está haciendo bien. Seguimos, seguimos. La etimología de la palabra amartiología. Ahora, quiero hacer énfasis en este cuadrito que usted tiene, en el cuadrito que usted ve aquí. Este cuadrito, ¿verdad? Este cuadrito menciona o muestra este famoso tiro al blanco, ¿verdad? Pero vemos aquí que en el lado izquierdo del recuadro, dos flechas están en el blanco, esta y esta está en el blanco, pero en el cuadro derecho, en el lado derecho, las flechas están, no están en el blanco, sino que, no, mejor dicho, no dieron en el blanco. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a lo que dice la etimología de la palabra, ¿no? La etimología de la palabra dice allí. La palabra martiología tiene su origen en la palabra amartaneim, que significa errar el tiro, no dar el blanco. Esta palabra se la usaba cuando disparaba una flecha y no acertaba, en haber fallado un plan o haber frustrado una esperanza o propósito. A su vez, en el griego clásico, la palabra expresa la idea de hierro, de errar, de errar. Ahora, por eso le ponía yo las figuritas, ¿no? Las figuritas del tiro al blanco. Las figuritas del tiro al blanco, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando había la competencia del tiro al blanco, cuando había la competencia del tiro al blanco, muy bien, hermano. Cuando había la competencia del tiro al blanco, cuando había la competencia del tiro al blanco, sucedía esto. Cuando el que disparaba la flecha, a ver, por lo general, aunque aquí tú tienes la figura, claro está, al lado del tiro al blanco se solía parar una persona. Estaba parada una persona que era la que miraba si la flecha pegaba en el blanco o no. Cuando la flecha no pegaba en el blanco, como en este caso, no pegaba en el blanco, el juez que estaba parado al lado del tiro al blanco pegaba el grito y decía, pecó. Gritaba y decía, pecó, que traduce, no dio en el blanco. No dio en el blanco. De allí que la palabra amartiología, amartía, recordemos que amartiología es una palabra compuesta, es la unión de dos palabras, la palabra amartía, de donde sale la palabra amartaneín, y la palabra logo, que es estudio. Entonces, que traduce errar el tiro o no dar en el blanco. Ahora, quiero recalcar esto porque tenemos ya poco tiempo. Según el uso que se le da en el Nuevo Testamento, amartía, la palabra amartía, no describe un acto definido del pecado, sino el estado de pecado en sí. Pablo, en sus epístolas, describe el pecado de tal manera que podemos apreciar cómo el pecado afecta de manera individual
al ser humano. En ese sentido, mis queridos hermanos, Pablo, en las cartas paulinas, son 13 cartas, 13 epístolas en total, 13 epístolas en total. Las 13 epístolas utiliza la palabra amartía para hablar del pecado. En total utiliza la palabra amartía 60 veces. Utiliza la palabra amartía 60 veces. Ahora, hay una diferencia. Cuando Pablo en la carta paulina utiliza la palabra pecado en singular, está hablando de la condición de la que el hombre se encuentra, ¿no? Está hablando de la condición del hombre en la que se encuentra, ¿no? Pero cuando utiliza la palabra pecados con S, la palabra pecados con S en plural, está describiendo los actos en sí. Entonces, cuando Pablo dice el pecado que había en mí, el pecado que había en mí, se está refiriendo es a la condición en la cual vive el ser humano. Pero cuando Pablo habla de los pecados, está hablando de los actos como tal. Mis queridos hermanos. Bien, tenemos poco menos de un minuto, mis queridos hermanos, motivo por el cual, como usted puede ver, ya dejé de compartir la diapositiva. Vamos a terminar aquí la reunión, mis hermanos, vamos a terminar esta reunión. Luego de unos 5 minutos, 5 o 6 minutos, comenzamos con la segunda sesión de esta materia, mis queridos hermanos. Tiene tiempo para que usted vaya a hacer lo que deba hacer. Damos por finalizado esta reunión, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.